Diapositiva. Una sola taza de infusión antes de dormir puede influir más de lo que imaginas sobre el sistema nervioso, la digestión y la calidad del sueño. Algunas plantas contienen compuestos naturales que ayudan a reducir activación nerviosa y favorecen relajación progresiva del cuerpo. Diapositiva. El error común es tomarla justo después de cenas pesadas o llenarla de azúcar. Dormir profundamente no depende solo del cansancio, diapositiva, sino también de cómo el organismo entra en estado de calma durante la noche. La relación entre el sueño y el sistema nervioso es profunda porque dormir no consiste simplemente en apagar el cuerpo, sino en entrar en un estado biológico altamente regulado donde cerebro, diapositiva, hormonas y señales nerviosas coordinan procesos esenciales para la recuperación física y mental. El sistema nervioso controla la transición entre alerta y descanso mediante mecanismos muy sensibles a estímulos internos y externos. Diapositiva. Durante el día predomina más la actividad del sistema nervioso simpático relacionado con atención, movimiento y respuesta al estrés. Este sistema prepara al organismo para actuar, aumentar frecuencia cardíaca y mantenerse alerta frente a demandas del entorno. Diapositiva. Por la noche debería aumentar la influencia del sistema nervioso parasimpático, asociado con relajación, digestión y recuperación. Dormir profundamente depende en gran parte de esta transición fisiológica hacia un estado de menor activación. Diapositiva. El problema es que muchas personas mantienen el sistema nervioso en un estado de alerta prolongada incluso durante la noche. Estrés mental, pantallas, exceso de estímulos, preocupaciones o cenas pesadas dificultan que el cerebro reduzca su nivel de activación. Diapositiva. El sueño comienza mucho antes de cerrar los ojos. El cerebro necesita señales progresivas de seguridad y calma para activar mecanismos relacionados con descanso profundo. Además, el sistema nervioso regula hormonas importantes como la melatonina y el cortisol. Diapositiva. La melatonina ayuda a sincronizar ritmos de sueño, mientras que el cortisol participa más en estado de alerta y respuesta al estrés cuando el organismo permanece hiperestimulado por la noche. Diapositiva. Los ritmos hormonales pueden alterarse y dificultar la conciliación del sueño o reducir su profundidad. Otro aspecto importante es que el cerebro continúa muy activo mientras dormimos. Durante ciertas fases del sueño se consolidan recuerdos. Diapositiva. Se regulan emociones y se producen procesos de recuperación neurológica. El sistema nervioso también controla respiración, temperatura corporal y actividad cardiovascular durante la noche. Dormir bien implica coordinación precisa entre múltiples funciones automáticas. Diapositiva. Las infusiones relajantes suelen asociarse a este contexto porque algunos compuestos vegetales pueden favorecer sensación de calma y disminuir parcialmente la activación nerviosa. Además, diapositiva, el simple ritual de preparar y beber una infusión caliente puede actuar como señal psicológica y fisiológica de transición hacia descanso. La digestión también influye mucho sobre el sistema nervioso nocturno. Diapositiva. Cenas pesadas o muy tardías mantienen activación digestiva y dificultan el predominio del sistema parasimpático orientado al descanso. El intestino y el cerebro mantienen comunicación constante mediante señales nerviosas y hormonales. Por eso, diapositiva, alteraciones digestivas pueden influir directamente sobre la calidad del sueño. Otro aspecto importante es la exposición continua a pantallas y luz artificial. La luz intensa por la noche modifica señales cerebrales relacionadas con producción de melatonina y percepción de horario biológico. Diapositiva. Además, el sistema nervioso responde no solo a estímulos físicos sino también emocionales. Pensamientos repetitivos, ansiedad o preocupaciones mantienen activados circuitos cerebrales asociados con vigilancia. Diapositiva. Dormir profundamente requiere que el organismo perciba suficiente seguridad fisiológica para reducir gradualmente el estado de alerta. Diapositiva. La actividad física regular también influye positivamente porque ayuda a regular ritmos biológicos y favorece mejor equilibrio nervioso durante el día y la noche. Sin embargo, ejercicio intenso demasiado tarde puede tener el efecto contrario y aumentar activación corporal antes de dormir. Diapositiva. El sueño de calidad no depende únicamente de estar cansado, sino de la capacidad del sistema nervioso para cambiar desde un estado activo y vigilante hacia otro orientado a recuperación. Diapositiva. Regulación hormonal y descanso profundo del organismo y del cerebro. Las plantas relajantes más utilizadas para favorecer el sueño suelen contener compuestos naturales capaces de interactuar parcialmente con el sistema nervioso y con mecanismos relacionados con relajación. Diapositiva. Percepción del estrés y transición hacia el descanso. Aunque sus efectos suelen ser suaves y variables entre personas, muchas culturas han utilizado infusiones nocturnas como parte de rutinas para
dormir mejor. Una de las más conocidas es la manzanilla, positiva, tradicionalmente asociada con relajación digestiva y sensación de calma. Contiene flavonoides y otros compuestos vegetales que parecen influir ligeramente sobre ciertos receptores relacionados con relajación. Además, la positiva, el simple hecho de consumir una bebida caliente por la noche puede ayudar al organismo a disminuir ritmo y favorecer sensación de descanso. Otra planta muy utilizada es la valeriana. La positiva. Su raíz contiene sustancias estudiadas por su posible influencia sobre neurotransmisores relacionados con sueño y actividad nerviosa. Muchas personas la utilizan cuando sienten dificultad para desconectar mentalmente antes de dormir. La respuesta a la valeriana es muy individual. La positiva. Algunas personas experimentan sensación clara de relajación, mientras otras perciben poco efecto. También destaca la melisa, conocida por su aroma suave y su uso tradicional en situaciones de nerviosismo o tensión emocional ligera. La positiva. Su combinación con otras plantas es frecuente en infusiones nocturnas. La tila es otra de las más populares. Tradicionalmente se asocia con reducción de tensión nerviosa y sensación de tranquilidad antes del sueño. La positiva. Muchas mezclas comerciales combinan varias de estas plantas buscando un efecto más equilibrado sobre relajación y digestión. El sueño no depende únicamente del cerebro. El sistema digestivo y el sistema nervioso están profundamente conectados. La positiva, por lo que plantas con efectos digestivos suaves también pueden favorecer indirectamente el descanso. Por ejemplo, la manzanilla no solo se relaciona con relajación mental, sino también con sensación digestiva más ligera durante la noche. La positiva. Otro aspecto importante es el ritual asociado al consumo de infusiones. Preparar una bebida caliente en un ambiente tranquilo puede actuar como señal para que el cerebro comience a reducir estado de alerta. El organismo responde mucho a rutinas repetidas. Positiva. Cuando ciertos hábitos nocturnos se mantienen regularmente, el sistema nervioso aprende a asociarlos con descanso. Además, algunas plantas contienen antioxidantes y compuestos aromáticos que participan parcialmente en la experiencia sensorial de relajación. Sin embargo, positiva. Existe un error frecuente: pensar que las infusiones actúan como sedantes potentes. En realidad, sus efectos suelen ser moderados y dependen mucho del contexto general de sueño y hábitos nocturnos. Si una persona mantiene estrés intenso, uso excesivo de pantallas o horarios caóticos, la positiva, una infusión difícilmente compensará toda esa hiperactivación nerviosa. Otro punto importante es que natural no significa ausencia total de efectos secundarios o interacciones. Algunas plantas pueden influir sobre medicamentos o no ser adecuadas para determinadas personas. La positiva. La concentración también importa. Infusiones extremadamente fuertes no siempre producen mejores resultados y pueden generar molestias digestivas o sensación desagradable. Además, la positiva, la calidad del sueño depende mucho más del equilibrio global del sistema nervioso que de una única bebida concreta. Las plantas relajantes forman parte de estrategias tradicionales relacionadas con calma nocturna, pero su efecto suele potenciarse cuando se combinan con oscuridad adecuada. La positiva, horarios regulares y reducción de estímulos antes de dormir. Comprender las plantas relajantes más utilizadas ayuda a entender que muchas infusiones nocturnas funcionan no solo por sus compuestos naturales, la positiva, sino también por la forma en que participan en rituales y señales que favorecen la transición del organismo hacia estados de menor activación nerviosa. El momento ideal para tomar una infusión relajante influye mucho más de lo que parece sobre sus efectos en el sueño y en el sistema nervioso. La positiva. No se trata únicamente de qué planta se utiliza, sino también de cuándo el organismo recibe esa señal de relajación. El cuerpo funciona mediante ritmos biológicos y cambios hormonales muy sensibles al horario y a las rutinas repetidas. La positiva, muchas personas toman la infusión justo antes de acostarse pensando que así actuará más rápido, pero en algunos casos eso puede generar el efecto contrario, especialmente si obliga a despertarse durante la noche para ir al baño o si la digestión aún está activa. Positiva. El sistema nervioso necesita una transición progresiva entre actividad y descanso. La relajación profunda no suele ocurrir de manera instantánea, sino mediante una disminución gradual de estímulos físicos y mentales. Por eso, positiva, las infusiones suelen funcionar mejor cuando forman parte de una rutina nocturna estable y no como una solución improvisada en el último minuto. Además, el organismo comienza a prepararse para dormir bastante antes de cerrar los ojos. Cambia la temperatura corporal, la positiva, ciertos niveles hormonales y la actividad cerebral relacionada con el estado de alerta. Tomar la infusión dentro de ese periodo de transición ayuda a reforzar señales fisiológicas asociadas con descanso. Otro aspecto importante es la digestión. La positiva, consumir grandes cantidades de líquido inmediatamente antes de acostarse puede resultar incómodo o interferir con el sueño continuo. Las cenas muy pesadas también modifican
modifican el efecto de la infusión. Cuando el sistema digestivo sigue trabajando intensamente, positiva, el organismo mantiene mayor activación metabólica y nerviosa. Además, ciertas plantas relajantes tienen efectos suaves y progresivos, no inmediatos. Su función suele relacionarse más con favorecer un estado de calma que con inducir sueño de manera brusca. Positiva. La temperatura de la bebida también influye. Una infusión caliente puede contribuir a sensación de confort y relajación corporal, especialmente en ambientes tranquilos y con poca estimulación lumínica. El ritual asociado es igualmente importante. Preparar la infusión positiva, disminuir la intensidad de luces y reducir pantallas crea señales repetidas que el cerebro aprende a relacionar con descanso. El sistema nervioso responde mucho a hábitos consistentes. Cuando una rutina nocturna se mantiene diariamente, positiva, el organismo anticipa progresivamente el momento de dormir. Otro error frecuente es consumir infusiones relajantes junto con estimulantes como exceso de azúcar, cafeína o actividades altamente activadoras. La calidad del sueño depende de un equilibrio global entre relajación nerviosa, positiva, digestión adecuada y reducción de estímulos ambientales. Además, algunas personas son especialmente sensibles a líquidos antes de dormir y pueden experimentar despertares nocturnos, incluso con cantidades moderadas. El momento ideal también depende parcialmente de la persona. Positiva. Hay quienes necesitan iniciar relajación más temprano porque su sistema nervioso permanece muy activo durante la noche. La exposición a pantallas y luz artificial influye enormemente porque modifica señales relacionadas con la melatonina y los ritmos circadianos. Positiva. Una infusión no puede compensar completamente un entorno nocturno lleno de estímulos visuales y mentales intensos. También es importante evitar asociar el sueño únicamente con cansancio extremo. Positiva. Dormir profundamente requiere que el organismo entre gradualmente en un estado fisiológico de menor activación. Positiva. Comprender el momento ideal para tomar una infusión ayuda a entender que su efecto depende tanto de la planta utilizada como de cómo encaja dentro del ritmo biológico y de las señales que preparan al sistema nervioso para el descanso nocturno. El impacto de la digestión en el sueño es mucho más importante de lo que muchas personas imaginan. Positiva, porque el organismo no puede entrar fácilmente en un estado profundo de descanso mientras mantiene una actividad digestiva intensa. Dormir y digerir son procesos que compiten parcialmente por recursos fisiológicos y regulación nerviosa después de comer. Positiva, el cuerpo activa mecanismos relacionados con digestión, absorción y metabolismo de nutrientes. El estómago produce ácido, el intestino aumenta movimiento y diferentes hormonas participan en el procesamiento de alimentos. Cuando las cenas son muy abundantes o tardías, positiva, el organismo continúa trabajando digestivamente mientras la persona intenta dormir. Esto dificulta que el sistema nervioso entre plenamente en un estado de relajación profunda. Además, el sistema digestivo y el cerebro están conectados constantemente mediante señales nerviosas y hormonales. Positiva, el intestino influye sobre el estado nervioso y el sistema nervioso influye directamente sobre digestión. Una digestión pesada puede generar sensación de calor corporal, hinchazón, reflujo o incomodidad que interfiere con la continuidad del sueño. Positiva. El reflujo gastroesofágico es un ejemplo claro. Acostarse poco después de comer favorece que contenido gástrico ascienda hacia el esófago, produciendo irritación, tos nocturna o sensación de ardor. Además, ciertos alimentos estimulan más el sistema digestivo y nervioso. Comidas muy grasas, positiva, picantes o excesivamente azucaradas pueden alterar la calidad del descanso. La regulación de glucosa también influye. Cenas muy ricas en azúcares simples producen cambios rápidos de glucosa e insulina que afectan estabilidad metabólica durante la noche. Positiva. Otro aspecto importante es que el sistema nervioso parasimpático participa tanto en relajación como en digestión. Sin embargo, una digestión excesivamente activa puede mantener al organismo en un estado fisiológico poco compatible con sueño profundo reparador. Positiva. La temperatura corporal también cambia después de comidas abundantes. El metabolismo digestivo genera producción de calor y modifica señales relacionadas con conciliación del sueño. Además, positiva. El intestino contiene millones de neuronas y mantiene comunicación continua con el cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Por eso, molestias digestivas leves pueden traducirse en sueño fragmentado, despertares frecuentes o sensación de descanso insuficiente al despertar. Positiva. Las infusiones nocturnas suelen relacionarse con este contexto porque algunas plantas ayudan parcialmente a aliviar tensión digestiva y favorecen sensación de ligereza antes de dormir. Sin embargo, una infusión difícilmente compensará cenas muy tardías o hábitos alimentarios desordenados. Positiva. El horario también importa. El organismo sigue ritmos circadianos y suele tolerar peor digestiones intensas durante horas cercanas al sueño. Muchas personas creen que dormir inmediatamente después de comer favorece descanso. Positiva. Pero en realidad suele dificultar la transición natural
natural hacia sueño profundo. Otro punto importante es que algunas personas presentan mayor sensibilidad digestiva nocturna debido a estrés, ansiedad o alteraciones gastrointestinales previas. Positiva. El estrés además modifica tanto digestión como sueño. El sistema nervioso hiperactivado altera motilidad intestinal, secreción gástrica y percepción de molestias digestivas. La calidad del sueño depende de equilibrio entre relajación nerviosa, estabilidad metabólica y confort digestivo. Positiva. Comprender el impacto de la digestión en el sueño ayuda a entender que descansar profundamente no depende solo de cerrar los ojos o sentirse cansado. Positiva. Sino también de permitir que el organismo reduzca carga digestiva y entre progresivamente en un estado fisiológico orientado a recuperación y descanso nocturno. El efecto del azúcar antes de dormir puede influir mucho más de lo que parece sobre la calidad del sueño, la positiva, el sistema nervioso y la estabilidad metabólica durante la noche. Muchas personas asocian algo dulce con sensación de confort o relajación, pero el organismo responde al azúcar mediante mecanismos hormonales y nerviosos que pueden interferir con el descanso profundo. La positiva. Cuando se consumen azúcares simples antes de dormir, la glucosa en sangre aumenta rápidamente. El cuerpo responde liberando insulina para facilitar la entrada de glucosa en las células y mantener equilibrio metabólico. Positiva. El problema es que estos cambios rápidos de glucosa e insulina pueden alterar la estabilidad fisiológica que el organismo necesita para entrar en un sueño profundo y continuo. Además, positiva. Ciertos alimentos azucarados producen picos de energía temporales que aumentan activación cerebral y dificultan la relajación progresiva del sistema nervioso. El sueño profundo requiere una transición gradual desde estado de alerta hacia predominio del sistema nervioso parasimpático, positiva, asociado con calma y recuperación. El exceso de azúcar puede interferir parcialmente con ese proceso. Otro aspecto importante es que las fluctuaciones bruscas de glucosa durante la noche pueden favorecer despertares nocturnos o sensación de sueño fragmentado. Positiva. Algunas personas experimentan incluso hambre o inquietud horas después de consumir grandes cantidades de azúcar debido a cambios rápidos en metabolismo energético. Además, muchos productos dulces nocturnos contienen no solo azúcar sino también grasas. Positiva, estimulantes o ingredientes ultraprocesados que aumentan todavía más la carga digestiva y metabólica. La digestión nocturna intensa dificulta que el organismo reduzca actividad fisiológica para entrar plenamente en estado de descanso. Positiva. El azúcar también influye indirectamente sobre hormonas relacionadas con ritmos circadianos y regulación energética. Muchas bebidas nocturnas aparentemente relajantes pierden parte de su efecto cuando se les añade exceso de azúcar o edulcorantes muy intensos. Positiva. El organismo interpreta las comidas dulces abundantes como señales metabólicas de disponibilidad energética inmediata, algo poco compatible con la disminución progresiva de actividad que debería ocurrir antes del sueño. Otro aspecto importante es que las personas con sensibilidad metabólica positiva, resistencia a la insulina o alteraciones de glucosa suelen notar más el impacto del azúcar nocturno sobre su descanso. Además, los hábitos repetidos modifican mucho la calidad del sueño. Positiva. Consumir azúcar regularmente antes de dormir puede alterar progresivamente patrones metabólicos y sensación de descanso. El cerebro también responde a estímulos placenteros asociados al azúcar, lo que puede reforzar patrones de consumo emocional nocturno. Positiva. Muchas personas creen que dormir mal depende únicamente del estrés o la ansiedad, pero la estabilidad metabólica nocturna también influye enormemente sobre profundidad y continuidad del sueño. Positiva. Las infusiones relajantes suelen funcionar mejor cuando se consumen de forma simple o con cantidades mínimas de azúcar, permitiendo que el organismo entre en un estado fisiológico más tranquilo. La calidad del sueño depende de equilibrio entre sistema nervioso, positiva, digestión y regulación hormonal. Comprender el efecto del azúcar antes de dormir ayuda a entender que el descanso profundo no depende solo del cansancio, sino también de cómo el organismo maneja energía. Positiva, hormonas y activación metabólica durante las horas previas al sueño nocturno. Las rutinas nocturnas tienen un impacto enorme sobre la calidad del descanso porque el sueño no aparece de manera instantánea, positiva, sino como resultado de una transición progresiva del sistema nervioso desde un estado activo hacia otro orientado a recuperación y calma. El organismo funciona mediante ritmos biológicos muy sensibles a hábitos repetidos y señales ambientales. Cuando una persona mantiene horarios caóticos, positiva, estímulos intensos o actividad mental elevada hasta el último momento del día, el cerebro recibe señales contradictorias que dificultan entrar en sueño profundo. El sistema nervioso necesita anticipar el descanso. Por eso, positiva, las rutinas repetidas ayudan al cerebro a reconocer que se aproxima el momento de dormir. Uno de los elementos más importantes es reducir la exposición a pantallas y luz intensa durante las horas previas al sueño. La luz artificial modifica señales relacionadas con la melatonina,
Positiva, hormona vinculada al ritmo sueño-vigilia. Además, el contenido emocional o estimulante consumido por la noche mantiene activación cerebral y dificulta la desconexión mental. La iluminación tenue favorece una transición fisiológica más natural hacia el descanso. Positiva. El cerebro interpreta la disminución de luz como señal de que debe reducir estado de alerta. Otro aspecto clave es mantener horarios relativamente constantes. Dormir y despertar en momentos similares ayuda a estabilizar ritmos circadianos y mejora la eficiencia del sueño. Positiva. El organismo responde muy bien a la repetición. Cuando las rutinas nocturnas son previsibles, el sistema nervioso adapta progresivamente sus patrones hormonales y metabólicos. Positiva. Las infusiones relajantes suelen formar parte de estas rutinas porque combinan compuestos vegetales suaves con un ritual de calma y reducción de actividad. También influye mucho el ambiente físico. Dormitorios silenciosos, positiva, oscuros y con temperatura confortable favorecen mayor continuidad del sueño. La digestión es otro factor fundamental. Cenas ligeras y con tiempo suficiente antes de acostarse permiten que el organismo reduzca actividad digestiva antes del descanso profundo. El exceso de azúcar, positiva, cafeína o comidas muy pesadas altera tanto metabolismo como activación nerviosa durante la noche. Otro aspecto importante es disminuir progresivamente actividad mental intensa. Resolver problemas, positiva, trabajar o discutir emocionalmente antes de dormir mantiene hiperactivados circuitos cerebrales asociados con vigilancia. Muchas personas creen que el sueño depende únicamente del agotamiento físico, positiva, pero en realidad el descanso profundo requiere que el cerebro perciba seguridad y reducción de estímulos. La respiración tranquila, la lectura relajada o actividades repetitivas suaves ayudan a disminuir activación del sistema nervioso simpático relacionado con estrés y alerta. Además, positiva, el ejercicio físico regular durante el día favorece mejor calidad de sueño, aunque actividades intensas demasiado tarde pueden tener el efecto contrario. El ruido ambiental también influye enormemente. Positiva, incluso pequeños estímulos sonoros pueden fragmentar fases profundas del sueño sin que la persona lo recuerde conscientemente. La regularidad suele ser más importante que buscar soluciones rápidas. El sistema nervioso responde mejor a hábitos consistentes mantenidos diariamente. Positiva. Otro punto importante es evitar asociar la cama con actividades estresantes o altamente estimulantes. El cerebro crea asociaciones muy fuertes entre espacios físicos y estados mentales. Positiva. Comprender las rutinas nocturnas que potencian el descanso ayuda a entender que dormir profundamente no depende solo de sentirse cansado, positiva, sino de crear un entorno fisiológico y mental donde el sistema nervioso pueda reducir gradualmente la activación y favorecer procesos naturales de recuperación nocturna. Uno de los errores más comunes al usar infusiones para dormir es pensar que funcionan como un sedante inmediato capaz de compensar cualquier problema de sueño. Positiva. Muchas personas mantienen hábitos nocturnos muy estimulantes y esperan que una taza de infusión anule completamente el efecto del estrés, las pantallas o las cenas pesadas. El sueño depende del equilibrio global del sistema nervioso y de los ritmos biológicos, no solo de una bebida concreta. Positiva. Otro error frecuente es tomar la infusión justo antes de acostarse en grandes cantidades. Esto puede provocar despertares nocturnos por necesidad de orinar o sensación de incomodidad digestiva durante la noche. Además, positiva, algunas personas preparan las infusiones demasiado concentradas creyendo que así obtendrán mayor efecto relajante. El exceso de ciertas plantas puede producir molestias digestivas, sabor desagradable o incluso sensación de pesadez. También es común añadir grandes cantidades de azúcar o miel. Positiva. El exceso de azúcar antes de dormir altera estabilidad metabólica y puede aumentar activación del organismo cuando precisamente debería ocurrir lo contrario. Muchas personas utilizan infusiones mientras continúan consumiendo estimulantes durante la tarde o noche, como cafeína, positiva, bebidas energéticas o exceso de nicotina. Esto dificulta enormemente que el sistema nervioso entre en un estado real de relajación. Otro error importante es ignorar el horario. El cuerpo necesita una transición progresiva hacia el sueño, positiva, por lo que una infusión funciona mejor como parte de una rutina nocturna y no como solución de último minuto. Además, algunas personas combinan múltiples plantas sin conocer realmente sus efectos o posibles interacciones. Positiva. El hecho de que algo sea natural no significa automáticamente que sea adecuado para cualquier persona o situación. La calidad de las plantas también influye mucho. Productos mal almacenados o de baja calidad pueden perder propiedades o contener contaminantes. Positiva. Otro aspecto frecuente es depender psicológicamente de la infusión como única manera de dormir. El organismo puede terminar asociando descanso exclusivamente a ese ritual y aumentar ansiedad cuando no está disponible. Las infusiones relajantes suelen tener efectos suaves y progresivos. Positiva, no cambios bruscos sobre el sistema nervioso
nervioso, muchas personas también ignoran la influencia de la digestión. Consumir infusiones inmediatamente después de cenas muy abundantes limita cualquier posible beneficio relacionado con relajación. El entorno nocturno sigue siendo fundamental. Positiva. Pantallas brillantes, ruido constante o actividad mental intensa reducen enormemente el impacto positivo de cualquier bebida relajante. Además, algunas personas esperan resultados instantáneos desde la primera noche. Positiva. El sistema nervioso responde mejor a hábitos repetidos y consistentes que a soluciones aisladas. La temperatura de la bebida también importa. Consumir líquidos extremadamente calientes puede generar incomodidad física en lugar de relajación. Positiva. Otro error frecuente es pensar que todas las plantas relajantes producen el mismo efecto. Cada persona responde de manera diferente según metabolismo, sensibilidad nerviosa y hábitos generales. El sueño profundo requiere coordinación entre sistema nervioso, digestión, positiva, hormonas y entorno ambiental. Comprender los errores comunes al usar infusiones para dormir ayuda a entender que estas bebidas funcionan mejor cuando forman parte de una rutina equilibrada de descanso y no como una solución mágica capaz de compensar hábitos nocturnos desordenados.